Bueno, muy buenas a todos, mi nombre es Angelín Tejera y el día de hoy les quiero dar mi presentación acerca de las cláusulas a favor de terceros y las cláusulas penales. Vamos a hacer un recap de la importancia que tiene esto en el derecho civil panameño y por qué termina siendo tan determinante al momento de que hablamos de obligaciones, de contratos, etc. Pero vamos a basarnos más que nada en las obligaciones el día de hoy, ¿verdad? Entonces, vamos a hacer una introducción a lo que es estas cláusulas, vamos a ver muchos detalles acerca de ellas y vamos a ver cómo se materializa en la jurisprudencia panameña. Hablando un poquito de la definición y los fundamentos legales de la cláusula a favor de terceros, tenemos que en el derecho civil panameño, la cláusula a favor de terceros es un mecanismo legal que permite establecer derechos en favor de una persona que no es parte directa del contrato. Bajo esta cláusula, una de las partes contratantes puede otorgar beneficios o derechos a un tercero en específico. ¿Esto qué significa? Si nosotros queremos hacer un contrato, por ejemplo, de la venta de una casa, nosotros perfectamente podemos poner a uno de nuestros padres, en caso de que tengamos hijos, un hijo nuestro, que sea como el beneficiario directo, sin embargo no es parte de las personas que firman esta obligación, ¿verdad? Entonces, la cláusula a favor de terceros se rige por lo dispuesto en el Código Civil panameño. Entonces, según este código, la cláusula debe ser expresa, es decir, que debe ser establecida de manera clara y específica en el contrato. Entonces, es muy obvia la manera en la que nosotros tenemos como que establecer y poner todos los datos de esta persona. Solo no puedo decir, va a ser mi hijo, sino que tenemos que ser concretos con el tipo de respuesta que ponemos o la persona que estamos haciendo referencia dentro de este contrato. Porque como sabemos existen muchos vacíos legales en Panamá y se pueden usar como este tipo de tácticas para evitarlo. Entonces lo que más queremos es que todo esté como súper claro, establezcamos quién es esta persona y quién se está como beneficiando de esta cláusula de terceros. Es importante destacar que el tercer beneficiario tiene el derecho a exigir el cumplimiento de los derechos establecidos a su favor. Esto significa que si se establece una obligación a favor del tercero, este puede demandar su cumplimiento ante los tribunales si la parte obligada no cumple con lo establecido en el contrato. Ahora sí, de vuelta al video. Entonces, es muy relevante mencionar y tener en cuenta que la cláusula a favor de terceros no puede ser modificada o revocada unilateralmente por las partes contratantes, sino que las dos partes que están a favor o las dos partes que están como escribiendo esta cláusula de terceros tienen que estar de acuerdo con sacar a esta persona. Y no solo eso, sino que le deben notificar a la persona o a la tercera persona que quieren meter de que este tipo de cambios van a ocurrir dentro del contrato. Entonces, y obviamente requieren el consentimiento del tercero beneficiario. En la materialidad, esto lo podemos ver en el artículo 1108 del Código Civil, que se establece lo siguiente: los contratos solo producen efecto entre las partes que los otorgan y sus herederos, salvo, en cuanto a estos, el caso en que los derechos y obligaciones que proceden del contrato no sean transmisibles, o por su naturaleza, o por pacto, o por disposición de la ley. Si el contrato contuviere alguna estipulación en favor de un tercero, este podrá exigir su cumplimiento siempre que hubiese hecho saber su aceptación al obligado antes de que haya sido aquella revocada. Entonces es muy interesante nosotros saber esto porque es algo que se establece en el Código Civil. Entonces algo que también tenemos que destacar es que no hay como muchos artículos que hablen acerca de esto. Creo que este es el que lo habla de manera más tácita, pero aquí es cuando los invito a que vayan sacando su Código Civil. Civil y conmigo vayan viendo lo que es el tema de la jurisprudencia y lo que menciona el Código Civil acerca del mismo. La jurisprudencia del artículo 1108 dispone que la cláusula a favor de terceros se establece quien está legitimado para revocar la estipulación a favor de un tercero y en qué momento es oportuno hacerlo. Entonces, es algo que está escrito en la ley y es algo que está escrito en el Código Civil. Entonces, ya que sabemos la jurisprudencia y de dónde viene el mismo y cuál es su marco legal, vamos a ver los requisitos y las características de la cláusula a favor de terceros. A pesar de que el Código Civil no regula específicamente la cláusula a favor de terceros, existen requisitos y características comunes que se consideran para que esta cláusula sea válida y efectiva en el derecho contractual panameño. A continuación les voy a explicar uno de estos requisitos o los requisitos más importantes, ¿no? Número 1. Requisito de identificación o identificalidad.
de tercero beneficiario. Es fundamental que la cláusula identifique claramente al tercero beneficiario. Debe especificar su nombre o proporcionar criterios objetivos que permitan su identificación sin ambigüedades. Esto garantiza que el tercero tenga conocimiento de sus derechos y beneficios derivados del contrato. Entonces, número 2. Expresión de los derechos u obligaciones a favor del tercero. La cláusula debe establecer claramente los derechos u obligaciones que se confieren al tercero beneficiario. Debe indicar qué tipo de beneficio recibirá el tercero y en qué condiciones, así como las obligaciones que puede tener en relación al contrato. Y número 3. Prohibición de modificación o revocación unilateral sin el consentimiento del tercero. Para otorgar seguridad al tercero beneficiario es importante que la cláusula establezca que no puede modificarse o revocarse unilateralmente sin el consentimiento del tercero. Esto protege los derechos adquiridos del tercero y evita que las partes del contrato puedan modificar los términos a su conveniencia sin tener en cuenta los intereses del tercero. Ahora que conocemos todos los procesos ligados a la cláusula a beneficio de terceros, vamos a ver una dramatización hecha por mis compañeros y amigos del segundo E diurno, donde les van a explicar de forma actuada y de mejor manera cómo se ve esto en la materialidad. Un ejemplo muy común de estas cláusulas son los contratos de seguros de vida. Estas dos personas quieren hacer uno de este tipo de contratos con cláusula a favor de terceros. Chari es la representante de la compañía de seguros. Y Gabo, que es la persona que quiere asegurarse y por ende tener la cláusula a favor de terceros en el contrato. En el contrato que ellos firman, Gabo asegura de agregar una cláusula a favor de terceros donde todos sus hijos sean los beneficiarios en causa de su fallecimiento. Él revisa el contrato y se asegura una y otra vez antes de poner su firma a que todo lo que se estipule sea lo correcto. Proceden a firmar y luego celebran el hecho de que se ha cerrado el contrato. Entonces, esta cláusula a favor de terceros podría expresarse de la siguiente manera. Por ejemplo, los residentes de las comunidades circundantes en el puente serán considerados terceros beneficiarios de este contrato. Tendrán derecho a utilizar el puente una vez finalizado y podrán disfrutar de la mejora en la infraestructura vial de la zona. Estos derechos no podrán ser modificados o revocados unilateralmente por las partes contratantes sin el consentimiento previo de los residentes. Entonces, con esta cláusula clave, se otorga a los residentes el derecho del uso y disfrute una vez esté terminado y culminado este puente. Entonces, por lo cual esto representa un beneficio directo para ellos y también se establece una protección al indicar que los derechos de los residentes no podrán ser modificados o revocados sin su consentimiento previo, brindando seguridad jurídica y resguardando sus intereses en el contrato. En el ejemplo anterior nosotros podemos como ver en la materialidad cómo este tipo de cláusulas funcionan y cómo puede el gobierno estar involucrado en la misma. Entonces no solamente se ve desde el punto de vista gubernamental, creo que también lo podemos ver en la materialidad como el ejemplo que les ofrecí al principio de una casa. Al final muchos de nosotros, si nuestros papás tienen X o Y terreno, probablemente nos dijeron de que no, tú eres el que va a heredar estas tierras. Es justamente porque ellos tienen un contrato donde celebran el hecho de que nosotros efectivamente al momento de ellos fallecer, esperemos que no pase, nosotros seríamos los encargados de esa tierra y pasaría a nuestro nombre. Esa es una cláusula que nos beneficia directamente a nosotros, pero no directamente significa que nosotros la hayamos firmado, ¿no? Las cláusulas penales en el derecho civil panameño son disposiciones contractuales que establecen consecuencias económicas o sanciones en caso de incumplimiento de las obligaciones pactadas en un contrato. Estas cláusulas están diseñadas para brindar una compensación o reparación al acreedor por el daño sufrido como resultado del incumplimiento por parte del deudor. Entonces, creo que la conocemos mejor porque muchos hemos pasado por situaciones donde necesitamos este tipo de cláusulas en el contrato y no las están. Ahora vamos a ver una dramatización que ejemplifica un problema muy común donde se ven al menos la falta o la necesidad de las cláusulas penales. Mi compañera Ámbar y mi compañero Gabriel van a ser los que van a llevar esta dramatización, donde Ámbar es la dueña del edificio donde vive Gabriel y este se rehúsa a pagar incumpliendo con las cláusulas penales que se establecen dentro de un contrato que ellos ya firmaron. Aquí podemos ver cómo Gabriel se hace el aéreo a pesar de que lleva 2 meses sin pagar y Ámbar le exige que tiene que cumplir con las cláusulas.
Gabriel se torna muy enojado y dice que él no va a pagar, así que Ámbar prefiere irse por la vía legal y pelearlo con su abogada Yana. Yanaisa pelea y explica cómo Gabriel no pagó, incumplió las cláusulas penales y ahora tiene que indemnizar a Ámbar por este tipo de comportamientos. A pesar de que la abogada de Gabriel Shari intente pelear por sus derechos y abogar que al final él no tenía la plata, que tenía que hacer esto y que esto que lo otro, al final las cláusulas eran muy claras y se establecía desde un principio las cosas que tenía que hacer Gabriel y si no las cumplía iba a tener una consecuencia jurídica. Ahora Gabriel tiene que indemnizar a Ámbar, pagarle gran parte y una suma exagerada de dinero justamente por no incumplir con los plazos establecidos una vez que él firmó el contrato. Entonces por eso es muy importante que nosotros no solamente estemos pendientes de lo que está pasando con nuestro contrato, sino que también estemos de acuerdo con las cláusulas que se imponen, sepamos cuáles son las consecuencias y sobre todo colocar estas cláusulas porque son muy importantes para la celebración de contratos y dentro de las obligaciones. En Panamá, las cláusulas penales se rigen por lo establecido en el Código Civil o en el Código Judicial. Entonces, a continuación les voy a dar algunos ejemplos de puntos muy importantes que se establecen en estos códigos sobre las cláusulas penales. Número 1. Carácter resarcitorio. ¿Qué significa esto? Que las cláusulas penales tienen un carácter compensatorio y buscan resarcir al acreedor por los perjuicios sufridos debido al incumplimiento contractual. Al final, la finalidad no es simplemente poner una sanción o amenazar a la persona que debe dinero, sino es básicamente darle como una seguridad a ese acreedor para que pueda como cumplir y saber que eventualmente esta persona tiene la obligación de hacerse cargo y la obligación de cumplirle de forma efectiva. Número 2. Libre acuerdo entre las partes. Las cláusulas penales deben ser acordadas libremente por las partes al momento de celebrar el contrato. Las partes tienen la autonomía de establecer las sanciones y los montos a pagar en caso no se celebren o no se establezcan o no se cumplan en el plazo estipulado que ellos desean. Número 3. Proporcionalidad y razonabilidad. Las cláusulas penales deben ser proporcionales y razonables en relación con el cumplimiento del daño sufrido. No pueden ser excesivas o desproporcionales en relación al cumplimiento en sí mismo. Por ejemplo, si estás celebrando un contrato donde estás vendiendo un teléfono y dices que va a costar $25 y si la persona no te paga te tiene que pagar $25,000, no es proporcional la cantidad de dinero que tienes que pagar con el daño causado o las cosas que se establecieron, ¿no? Número 4. Naturaleza subsidiaria. Las cláusulas penales son subsidiarias a la indemnización por daños y perjuicios. Esto significa que el acreedor tiene la opción de exigir cumplimiento específico de la obligación o solicitar indemnización por los perjuicios sufridos, sin perjuicio de poder hacer uso de la cláusula penal si así se establece en el contrato. Número 5. Revisión judicial. En caso de una controversia, los tribunales pueden revisar y ajustar las cláusulas penales si consideran que son o muy abusivas o muy desproporcionadas o contrarias a la ley. Para concluir, este fue un tema sumamente interesante de investigar porque siento que abarca cosas que no son muy comunes incluir en este tipo de obligaciones o este tipo de contratos. Entonces, este tipo de cosas también afectan dentro de este tipo de cláusulas que afectan a terceros y las cláusulas penales, porque también permiten establecer sanciones económicas en caso de incumplimiento de alguna de las cláusulas o brindar esta compensación o esta seguridad a que las personas que se están favoreciendo puedan tener lo que merecen y se pueda hacer justicia de las cosas que se llevan a cabo. Entonces, las cláusulas a favor de terceros permiten otorgar derechos a estas personas como parte directa del contrato. Entonces estas cláusulas ya sabemos que ambas deben ser súper específicas y súper explícitas para poder que todo quede súper claro y sea fácil de entender para las personas que están firmando este contrato. Es muy importante que quede así de claro porque en caso de que alguna de las dos partes no esté cumpliendo con el mismo, al momento de yo leer el contrato yo pueda estar segura de que se está incumpliendo y no se lleve como una sanción penal o se lleve algo mucho más lejos cuando se puede resolver simplemente en la inmediatez de entender qué es lo que dice el mismo contrato.
Entonces, como mencionaba, fue muy interesante de saber y espero que para ustedes también haya sido igual de interesante. Espero poder haberles explicado algo nuevo y complementar su educación. Recuerden este video de quien les explicó cuáles son las cláusulas a favor de terceros y cuáles son las cláusulas penales. Un gusto y nos vemos la próxima. Chao. Tres, dos, uno, acción. Uno, acción. Espérate, ya te iba a decir que te pusieras bravo. Ya.